Confiable, balanceado y responsable. El Nuevo Diario. Periodismo con valores. Muy buenos días a todos nuestros fieles, televidentes o seguidores aquí en las redes sociales. Hoy es un día de mucho pesar, de indignación, de lamento para la prensa independiente en Nicaragua, porque hoy amanecimos con una terrible noticia, como fue el hecho de que el Nuevo Diario anunció su clausura prácticamente, Luis. Sí, un día muy triste para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, para Nicaragua como país, como sociedad. Es un amanecer lúgubre, triste, gris. La gente que ha comenzado a compartir con nosotros desde muy temprano, nos decía, está nublado Nicaragua y está nublado en todos los sentidos cuando vemos que un medio de comunicación que iba a cumplir 40 años de haber sido fundado, simplemente cierra porque la dictadura que se ha impuesto en nuestro país a fuerza, a sangre y fuego, ha decidido embargar su materia prima, los ha presionado también financieramente, los ha presionado con campañas de desprestigio al grupo financiero que es dueño del periódico, y además de eso con chantajes de manera directa. Nosotros de entrada condenamos este ataque y esta disposición de la dictadura de Ortega y de Murillo de cerrar de cualquier manera o ahogar de cualquier forma las voces y pensamientos que hacen crítica en Nicaragua. Nosotros como Voces en Libertad, como periodistas independientes, no tenemos otra cosa más que solidarizarnos con nuestros colegas del Nuevo Diario que hoy se han levantado, fíjate bien, hoy se han levantado con la terrible noticia de que el periódico no circulará más, pero no solamente eso, el periódico no va a transmitir ni siquiera en línea sus noticias y por tanto es un severo golpe. Y quiero decirlo con todas las letras, no al periodismo solamente, es a la sociedad nicaragüense, a Nicaragua como país, a nuestro terruño que se precia supuestamente de ser una nación republicana y en la que supuestamente hay una democracia. Los hechos demuestran, el ataque de la dictadura contra la libertad de prensa demuestra que no existe de ninguna manera respeto al trabajo de los periodistas, a la labor del periodismo, a la Constitución de la República, que dice en el artículo 66 que todos tenemos derecho a obtener información. Y esto es una muestra más del irrespeto al marco jurídico, a nuestra Carta Magna, a los derechos humanos y a las libertades públicas en Nicaragua. Así es, y como bien decías, Luis, nosotros aquí en Voces en Libertad denunciamos este atropello a la libertad de prensa. Lamentamos y condenamos lo que está pasando en nuestro país con el periodismo independiente. Quiero también mencionar que hoy aquí en Voces en Libertad, en nuestra plataforma, estamos unidos también con alianzas con otros medios independientes y muchos de ellos han tenido que pasar a un formato digital precisamente por la represión del gobierno, de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así que esta mañana aquí en Voces en Libertad estamos unidos como colegas, como miembros de Voces en Libertad para llevarles a ustedes más información de lo que está aconteciendo con la libertad de prensa en el país. Luis, antes de pasar con nuestro primer invitado, yo también quiero mencionar para todos nuestros seguidores el hecho de que vos trabajaste en el Nuevo Diario por muchos años. Vos estuviste en un periodo desde el año 99, según me comentabas, hasta el 2012. Sí. Fuiste jefe de redacción del Nuevo Diario. Y esta mañana sencillamente darte cuenta de que dejará de circular y dejará de estar emitiendo información.
Bueno, realmente son sentimientos encontrados, ¿no? A pesar de que yo salí del Nuevo Diario en el año 2012, cuando fue adquirido por el grupo financiero de Banpro o Promérica, yo he tenido en el corazón siempre ese periódico, porque fue en el medio en el que yo me formé. Ahí me hice periodista, ahí aprendí a ser periodista y tuve como maestro al mejor de todos, a Danilo Aguirre Solís. Conté con su respaldo, conté con su apoyo, conté con su visto bueno, conté con su enseñanza de todos los días en ese periódico. Y definitivamente no puedo sentirme bien porque soy periodista, porque amo la libertad de expresión, pero también porque este medio significó mucho para mí y también me entregué por entero a sus páginas, a sus editoriales, a su manera de hacer noticia combativa, a su manera de ver cómo los periodistas desde las computadoras nos convertíamos en las voces de las clases populares, en el reclamo por los derechos humanos, en el reclamo por la carestía de la vida, en el reclamo en contra de la corrupción, en contra del nepotismo, en contra de cualquier indicio dictatorial o de abuso de poder. Y por tanto, para mí particularmente, que comencé como un reportero más en 99, después me convertí en jefe de investigaciones en el año 2006-2007 y llegué a ser jefe de redacción hasta mi salida en el año 2012, cuando yo no cabía más en el periódico por su manera de ver por la nueva manera de tratar de brindar noticias, y tampoco el medio cabía en mí porque ya no estaba la filosofía de hacer periodismo al margen de cualquier tipo de interés que hubiese de por medio. Así que para mí, cuando lo leí hoy por la mañana, y vamos a leerlo casualmente los comunicados para que la gente que nos está viendo conozca en detalle los comunicados de El Nuevo Diario y de Metro, que es una membresía internacional, pero que El Nuevo Diario se encargaba de distribuirlo en Managua de manera gratuita. Esta mañana cuando lo vi sentí una enorme pesadumbre. Sentí una estocada realmente. Así es, no, impresionante. Una estocada porque es un golpe fuerte para nosotros, para los periodistas, pero quiero decir de inicio también que más allá de lo que uno puede creer, esta es una palada más que la dictadura se echa encima. No es algo que se puede considerar un triunfo de la dictadura de Ortega y de Murillo. Es una palada más que se están echando encima porque el doctor Aguirre, cuando Pedro Joaquín Chamorro murió, Somoza creía que enterrando a Pedro Joaquín se enterraba la lucha de Pedro Joaquín y ahí terminaba la batalla por la opinión pública. Y el doctor Aguirre, con aquella sabiduría de titular y con esa visión extraordinaria que tenía de hacer periodismo, sentenció, y lo repito ahora, los enterrados serán ellos. Y efectivamente esta dictadura, más temprano que tarde, va a tener que ceder, porque de la forma en la que lleva el país no tiene futuro. Definitivamente. Bueno, y a continuación, precisamente, vamos a hablar con el doctor... Pero creo que deberíamos, antes de hablar, entrar con Eric, leer los comunicados para que la gente esté clara. Para contextualizar qué fue lo que pasó. Los comunicados, léelos vos y yo me encargo de leer el editorial. Perfecto. Del Nuevo Diario. Y también, Luis, mencionar que para todos fue una noticia improvista. Nadie pensaba que íbamos a amanecer con esta noticia. Y el Nuevo Diario comunicó... El Nuevo Diario informa al público en general que ha decidido descontinuar su publicación debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento. Este periódico fue fundado hace 39 años y en todo ese tiempo se ganó el aprecio de lectores de distintas generaciones, a quienes hoy agradecemos porque su apoyo fue siempre un estímulo para que en cada momento realizáramos un trabajo mejor, con profesionalidad, valores y principios. Managua, 27 de septiembre de 2019. Perdón, del 2019, y firma la Junta Directiva. El comunicado de Metro dice: el diario Metro informa a los lectores en Nicaragua que a partir de hoy suspende su publicación debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrenta.
El periódico Metro, distribuido en Managua de forma gratuita desde hace 6 años, ha sido muy apreciado por los lectores, a quienes agradecemos de manera especial. A nuestros clientes les decimos gracias por su confianza y el respaldo en cada momento. A los proveedores y empresas que nos han brindado servicios, también les agradecemos su eficiencia y asimismo les garantizamos el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con ellos. Imagínense, esos fueron los comunicados que esta mañana fueron publicados por el Nuevo Diario. Y el editorial del periódico dice: después de casi 40 años de estar informando sin interrupción a la sociedad nicaragüense, el Nuevo Diario suspende esa labor a partir de hoy debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrenta. Estamos conscientes de la importancia del Nuevo Diario como medio de comunicación clave en la cobertura periodística de varias etapas relevantes en la historia reciente de Nicaragua, desde su fundación en mayo de 1980 hasta hoy. Agradecemos en especial a los lectores por valorar nuestra información y acompañarnos de forma constante. A nuestros colaboradores por sus esfuerzos continuos para producir cada día un periódico más profesional. Al Consejo Editorial por el aporte, conocimiento en distintas disciplinas, lo que contribuyó a la realización de un periódico con temas variados y mejor enfocados. A los columnistas por sus escritos de calidad que también sustentaron el prestigio de este diario. A nuestros clientes por su confianza y respaldo en cada momento. A los proveedores y empresas que nos han brindado servicios, les agradecemos su eficiencia. Asimismo, les garantizamos el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con ellos. A nuestros suscriptores les agradecemos su lealtad e iniciaremos un proceso para reembolsarles el saldo remanente de sus suscripciones. Gracias a toda la sociedad nicaragüense por haber sabido distinguir en el Nuevo Diario los valores y principios de un medio de comunicación comprometido con la verdad y el desarrollo del país. Esos fueron los comunicados esta mañana y lamentable, también nos están informando nuestras alianzas que PECIN estará también brindando una conferencia de prensa en... Periodistas y comunicadores independientes. Estarán brindando una conferencia de prensa para no hablar solamente del Nuevo Diario, también hay que mencionar el asedio y el ataque que sigue sufriendo Radio Darío en León ayer. Así es. Sus colaboradores tuvieron que ser resguardados de emergencia. Es impresionante la manera como han perdido cualquier tipo de respeto hacia la vida humana, hacia la dignidad humana. Así que también desde aquí, desde Voces en Libertad, queremos enviar nuestra solidaridad a nuestros colegas de Radio Darío. Así que esta mañana los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua estarán realizando esta conferencia de prensa para pronunciarse alrededor de estos dos acontecimientos lamentables para el periodismo independiente en Nicaragua. Y para la sociedad nicaragüense, porque en realidad los periodistas simplemente somos transmisores de los acontecimientos, pero es la sociedad la que sufre y resiente cuando un medio de comunicación sale de circulación, y en este caso un periódico de 40 años. Es una cosa realmente dolorosa. Y en su momento uno de los de mayor circulación a nivel nacional. Te quiero decir que no es porque yo estuve en esa etapa, pero efectivamente el Nuevo Diario, al tomar Ortega el poder después del 2007, se convirtió en un periódico de una enorme calidad periodística desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de periodismo de profundidad, de trabajos especiales, y la gente lo reconocía y lo puso en ese periodo como un medio de comunicación de gran credibilidad y el más consumido por los nicaragüenses de acuerdo a las encuestas de aquel momento. Imagínense ahora si este producto de comunicación no está en el mercado. O sea, es un impacto, como decís vos, para toda la sociedad nicaragüense. Ok. Tenemos a Eric Aguirre, vía telefónica, hijo del doctor Danilo Aguirre Solís. Fue editor de la página editorial del Nuevo Diario por algún tiempo y también fue editor de El Nuevo Amanecer Cultural, que era un producto en donde los artistas, escritores, pintores, ensayistas, tenían amplia ventana para mostrar sus trabajos, y le quiero agradecer a Eric que nos dé el espacio para hablar casualmente de lo que significa el cierre de las operaciones del Nuevo Diario, tomando en cuenta la beligerancia y el nacimiento de un periódico allá en 1980
que se correspondía con la aspiración a hacer un periodismo de cara a las necesidades de la población. Eric, gracias por acompañarnos en esta triste mañana. Sí. Quisiéramos conocer tus palabras alrededor de lo que ha ocurrido en el Nuevo Diario. Sí, bueno, por brindarme esta oportunidad de opinar. Bueno, igual que ustedes, también dando noticias, escuché primero por un chat de una sobrina y de hija, se lamentaban por la mañana porque los comunicados. El comunicado que acaba de leer también, el comunicado del PAN internacional. Paremos un poco la llamada. Hagamos una cosa, estamos al aire, esto es un asunto de situaciones que se pueden dar al aire. Llamémoslo directamente del teléfono para que no sea vía WhatsApp, sino que sea directamente al teléfono de la... ¿Qué podemos llamarlo? Vamos a... Para poder escuchar mientras nos acomodamos, queremos escuchar bien las impresiones de Eric. Y también recordar, ¿verdad?, que estamos conectados aquí desde Miami hasta Nicaragua, y es importante escuchar con claridad estas voces que hoy se pronuncian, que hoy condenan esto que está ocurriendo con uno de los diarios de mayor circulación en el país. Y también esto es una alarma para todos y para todas, porque también sabemos que el diario La Prensa está en circunstancias bien difíciles. Parecida. Un asunto de tiempo nada más para que tengamos una noticia como esta, ¿no? ¿Y por qué esto es responsabilidad del régimen? Bueno, porque para empezar recordemos que el régimen confiscó los materiales, las materias primas, y desde ahí inició una crisis. Además, en la misma situación económica del país hace que no hayan recursos para que las empresas puedan pautar en los medios. Tenemos a Eric Aguirre. Gracias a Eric por acompañarnos. Ahora sí tenemos la comunicación clara. Queremos escucharte en tus impresiones con esta noticia triste del cierre de El Nuevo Diario. Sí, te decía que es importante condenar, pues es importante la condena que se hace de lamentable, digamos, descontinuación, porque ellos dicen que dejan no dicen que cierran definitivamente, pero sí, bueno, significa algo lamentable y condenable, pues, porque es parte del cerco de agresión y de censura que existe en Nicaragua por parte de un régimen que ha cerrado todos los espacios y que viene amordazada totalmente a la prensa independiente. Es importante también recordar, sí, lo que significa el Nuevo Diario, como vos decías hace un rato. Es decir, el Nuevo Diario es un periódico que ha pasado por distintas fases, y es importante también recordar las formas, las circunstancias en que, digamos, cambió de posición editorial en determinado momento. Es importante señalarlo ahora, porque estos comunicados con que, digamos, los actuales propietarios del medio o del diario se informan a la población acerca del cierre o la descontinuación de la aparición del medio, me llaman a mí la atención por lo escuetos y también lo fríos que son. Pues, es decir, son 40 años, como vos decís, de la existencia de un medio de comunicación que ha sido uno de los más combativos y de los más populares y consumidos en Nicaragua, como vos subrayabas hace un momento. Pero es importante decir que no necesariamente es la política editorial que se siguió a partir del año 2012 o 2011, cuando fue adquirido por el grupo económico Promérica, propietarios del Banpro, del Banco de la Producción. No necesariamente ha sido la misma línea de continuidad que siguió ese diario durante todos sus años de existencia hasta ese momento. Porque recordemos que a partir del año 2012, cuando los herederos del ingeniero Chamorro llevaron a venta las acciones, primero estuvo la opción de venderlo al grupo Pelas y luego terminaron vendiéndolo al grupo Promérica. Y recordemos que cuando lo adquiere el grupo Promérica, el periódico cambia radicalmente de posición editorial. Eso no debemos olvidarlo. Precisamente son las razones por las cuales vos te fuiste, Luis, lo que acabas de mencionar hace un rato, lo recordaste, porque no cabías ahí, porque decís que no la línea que estaba asumiendo el diario
no iba con la forma en que había ejercido periodismo durante todos esos años. Y esa es la verdad. A partir del año 2012, cuando el Grupo ProMérica adquiere el Nuevo Diario, ellos se alinean totalmente con el ambiente de amordazamiento a que estaba empezando se estaba empezando a desarrollar el régimen de la familia Ortega Murillo en Nicaragua sobre los medios de comunicación. Es decir, precisamente la compra del Nuevo Diario por parte del Grupo ProMérica fue parte de ese proceso paulatino de cerco y de amordazamiento en contra de la prensa independiente y contra de la prensa que denunciaba con lo más relevante del deporte, todos los actos de corrupción que emprendían ellos cotidianamente. Entonces esto no hay que olvidarlo, pues, porque independientemente de que a partir de la ruptura de ciertos sectores económicos de Nicaragua, de su alianza con el gobierno de Ortega, han cambiado su posición y por tanto cambiaron la posición editorial del Nuevo Diario, tornándola, digamos, más crítica contra el régimen, lo que les ha valido, por supuesto, pues las agresiones, la respuesta y la presión económica salvaje de este régimen. Sin embargo, eso hay que recordarlo con claridad, porque en Nicaragua nosotros no podemos estar constantemente a la vista de digamos, entre comillas, enemigos fundamentales, entender pues todos los vericuetos de los entramados de alianzas y desalianzas que existen entre grupos de poder en Nicaragua. Y parte de esos grupos de poder, digamos, hay que mencionarlo, es el Grupo ProMérica, que mantuvo, digamos, durante muchos años, prácticamente desde el año 2007-2008, fue parte de una alianza amplia de grandes sectores económicos con el régimen Ortega Murillo, sobre una sociedad que empezaba a ser amordazada, que empezaba a ser, digamos, demolida en sus instituciones públicas y que al final terminó en este sangriento corolario que es el que sufrimos todos los días hoy, el que sufre la población diariamente hoy. Eric, la historia del periódico, vos lo mencionabas en tu locución, ha tenido diferentes etapas. El periódico nació de una decisión entre la prensa, entre los periódicos de la prensa. Tu papá, el doctor Aguirre, el ingeniero Chamorro decidieron irse a media cuadra en la carretera norte e iniciar esta operación llamada El Nuevo Diario el 19 de mayo de 1980. Salió el primer ejemplar del periódico. De ahí, durante toda la década de los 80, hubo una cercanía hacia la revolución, hacia el sandinismo, que le costó al periódico después de los 90 quitarse, como decimos popularmente, el color, ¿verdad? Porque había todo un estigma alrededor del periódico. Es más, cuando yo llegué al Nuevo Diario, que fue en 1999, me decían siempre que era un periódico sandinista, que estaba alienado con el Frente Sandinista, que el Frente Sandinista tenía acciones en el Nuevo Diario, y efectivamente así eran 11% de las acciones. Pero en el año 2000... Eso Luis, hay que entenderlo de distintas maneras y hay que ver. Vamos a resumir rápidamente sus etapas. Pues. Sí, por favor, porque cerca del Nuevo Diario todo el tiempo, porque siempre colaboré con su página de opinión, aunque estuviera trabajando en otros medios. Correcto. Yo traté de mantenerme siempre trabajando en otros medios y me formé pues prácticamente en otros medios, en Barricada, en La Crónica, en El Semanario, La Semana Cómica, etcétera, para precisamente tratar de no, digamos, estar cerca de la influencia o de lo que podría interpretarse como la protección de mi padre, pues. Pero ya hasta el final fue que cuando ya no hubo más opción, tuve que llegar al Nuevo Diario y trabajar ahí, pero siempre estuve fuera, pero también estuve siempre cerca, pendiente del Nuevo Diario. Y recordemos, en 1980 se da una decisión de los grupos que apoyaban a la revolución, de periodistas y trabajadores de la prensa, y entran en conflicto con los propietarios y con otros funcionarios de la prensa y deciden, apoyados por el ingeniero Javier Chamorro, que era accionista de la prensa, y también liderados por mi padre, deciden salir en bloque y fundaron un diario independiente. Fundaron el Nuevo Diario y el Nuevo Diario mantuvo durante un tiempo una posición editorial de apoyo a la revolución, pero tratando de hacer periodismo eficaz y periodismo profesional. Sin embargo,
esto se señala mucho como una especie de hándicap pues para la trayectoria del Nuevo Diario, pero digamos hay que entender las circunstancias históricas, pero también subrayar y recordar cosas que no fueron tal vez muy ventiladas en su momento y que yo las conversaba con mi padre. Mi padre fue objeto de muchas presiones de parte de la gente con poderes durante el régimen de la Revolución en los años 80. Incluso una vez, en una ocasión, el periódico salió con el editorial en blanco como una manera de protesta. Entonces, mi padre también, como estaba involucrado en actividades políticas en las que también sufría, digamos, presión, y también era actor de, digamos, polémicas y discusiones y presiones en la Asamblea Nacional, sobre todo cuando él era diputado y trató de impulsar la cápita de la no reelección, en lo que siempre fue obcecado y terco, pues tratando de que las cosas en la Asamblea Nacional no tendieran tanto al absolutismo como al final tendieron. Entonces eso hacía que en el Nuevo Diario hubiera, digamos, esa estira y encoge, pues la presión del poder de la revolución sobre un diario que quería ser independiente, pero que también tenía, digamos, sus posiciones de apoyo a ciertas metas de la revolución que al final nunca se alcanzaron. Entonces, esa es la circunstancia de esa etapa. Luego, cuando pierde el poder el Frente Sandinista en 1990, el periódico empieza a ser realmente más independiente, es decir, ya ajeno a la presión del poder revolucionario, más ajeno fue, digamos, desmarcándose y haciendo un periodismo mucho más independiente y bastante crítico de la corrupción, sobre todo durante el régimen de Arnoldo Alemán. Recuerdo que en ese tiempo casi los ahogan económicamente, llegaron al punto de que el periódico se vendía. Imagínense cómo, ustedes lo decían hace un rato, ese periódico tenía tanta circulación que hubo un momento en que con cero publicidad, ustedes saben que la publicidad para los medios de comunicación es prácticamente la mayor parte de sus ingresos, y casi sin publicidad, prácticamente con publicidad cero, tanto de la empresa privada como del Estado, el periódico se estuvo sosteniendo durante un buen tiempo, solo con la circulación, solo con la venta del periódico. Es decir, que solo el peso, el Córdoba del pueblo, de la gente de la calle, era el que sostenía el periódico. Es decir, además que el periódico sostuvo siempre una política editorial de cercanía con los sectores populares, y eso es importante subrayarlo en todo momento, desde el tiempo incluso de la época, digamos, de los 80 y en los 90, siempre mantuvo un perfil de cercanía e identificación con los sectores populares y los sectores más amplios de la población de Nicaragua, y eso hay que subrayarlo. Ahora, cuando se produce la nueva llegada al poder de Ortega, es donde, digamos, creo que empezó, como vos decías hace un rato, a perfeccionarse el equipo profesional. Cuando llegaron gente joven como vos, muchos otros periodistas buenos, jóvenes, que empezaron a formar un equipo ahí muy eficaz y muy eficiente en cuanto a lo que es periodismo de investigación, en cuanto a reportajes amplios de investigación, entrevistas de fondo, etcétera. Y eso hizo que el periódico entrara en una etapa muy buena profesionalmente, es decir, pero también una etapa muy peligrosa y una etapa que lo llevó a lo que vemos que sucedió después. Es decir, una presión tan grande que llevó el periódico casi a la quiebra, y pues los herederos del ingeniero Chamorro decidieron vender las acciones. Eso digamos, para mí fue una capitulación a los ideales de su padre y a los ideales de todos los que fundaron este periódico, pero bueno, así sucedió. Luego sabemos que durante todos estos años, hasta abril 2018, el BANPRO, o Grupo Promérica, mantuvo una línea editorial de no criticar nada del gobierno de Ortega. Ellos lo dijeron desde del mismo día que llegaron, no sé si lo recordás. El señor Luis Rivas Anduray llegó, la primera vez que llegó a la redacción del periódico y se reunió con todos los editores y periodistas, lo primero que dijo fue que lo que se necesitaba era un periodismo que impulsara el ambiente de inversión y que las cuestiones políticas estaban prácticamente vedadas. Y yo era testigo en la página de opinión que
cualquier artículo que mencionara algún asunto político, algún tema político, mandaban a cortarlo inmediatamente. Es decir, durante todos estos años, hasta abril 2018, prácticamente fue una política electoral de complicidad con el régimen. Es decir, todavía no había habido genocidio, pero era complicidad, pues porque había una alianza, todos sabemos, una alianza, hay una ley que ellos mismos aprobaron, la 938, de alianza público-privada, que no es mala en otras circunstancias. Pues en otros países ese tipo de leyes se desarrollan, de alianzas de los sectores privados con el Estado para incentivar el clima de inversiones. Sin embargo, en Nicaragua se hizo una ley de este tipo y se hizo una alianza de este tipo sobre una sociedad que estaba con la boca cerrada a través de la violencia, pues de la violencia legal y la violencia institucional que Ortega empezó a ejercer desde que llegó al poder. Pues acabó con los gobiernos municipales, luego empezó a demoler todas las instituciones y a llenarlas con sus operadores, hasta que el Estado empezó a hacer nada más una pulpería de Daniel Ortega, que funcionaba solamente a través de las órdenes de Ortega y de su esposa. Y en eso parece que los dueños del Nuevo Diario en esa época pues se aplicaron bien y estuvieron bien y estaban bien, hasta que se da todo este genocidio, toda esta barbarie, y ellos mismos rompen por esas mismas razones con Ortega. Entonces empezaron a cambiar de posición, pues yo entiendo, y digamos, ellos mismos lo han dicho, que estábamos arrepentidos como empresa privada de habernos aliado con el régimen. Perfecto, todo el mundo tiene derecho a eso. Lo que sí hay que subrayar es que este tipo mira que comunicados más expuestos, sin ninguna explicación, que la tenemos que dar nosotros los periodistas, la tenés que dar vos, los italianos, de la trayectoria del periódico, y ellos simplemente con un comunicado, digamos, prácticamente empresarial, pues digamos, entre comillas, empresarial, se despiden de tantos años de historia y de periodismo profesional. Me parece a mí una debilidad que es una proyección de lo que también están jugando ellos como actores en el entramado político nacional, pues una tibieza y un temor hacia el poder de un régimen que ya no tiene más que la fuerza para sostener. Sí. Eric, te agradecemos esta intervención porque nos ubica, lógicamente, en eso que ha sido el Nuevo Diario hasta hoy, tomando en cuenta toda esa historia rica de un periódico tan, pero tan combativo, tan metido en las luchas populares de la población nicaragüense, y coincido con vos en esta parte que mencionás de la tibieza. Las dictaduras no admiten tibiezas. O estás conmigo o estás en mi contra. Apostaron, y debo decirlo con todas las letras, como lo has dicho vos, apostaron a tratar de mantenerse en el medio. Y eso, para un periodismo real, no existe. Porque si no señalas las cosas como son, con sus letras, con sus tamaños, con sus proporciones, la gente lo nota y no te va a preferir, te va a rechazar. Y lógicamente que lo que pasó hasta antes de abril del 2018 era un tratamiento de la noticia de no meterse en problemas con el poder, y además de eso, decir que las cosas iban en positivo y tratar de generar inversión para Nicaragua. Y eso realmente las dictaduras no lo asumen como tal. Todos lo sabemos y hay que ser claros. Había la sociedad, pues ellos le estaban manejando millones de dólares en su banco al Frente Sandinista, un montón de dinero que, digamos, había sido ilegalmente trasegado, pues porque no pasó por la Asamblea Nacional, y estas mismas cosas las denunciaba en los diarios cuando mi papá estaba de subdirector, y eso lo sabemos bien. Y cómo un diario va a empezar, siendo los propietarios, dueños de un banco, que son los que le transfieran el dinero al régimen, ¿cómo vas a criticar un diario de esa naturaleza, un hecho como este? Claro, es decir, yo lógico, solamente... ¿no? Entonces, en eso hay que ser claro, pues ellos eran socios económicos del régimen, y por eso pues mantuvieron esa política. Hasta que rompen en abril 2018, es que vuelven no otra vez, sino que inician una etapa en la que ya pueden los periodistas y los editores ser más libres en cuanto a sus críticas al régimen, porque ellos también ya están tratando de romper con el régimen. De eso hay que ser claro, pues en Nicaragua las cosas a veces no se dicen claramente y hay que decirlas. Yo solamente quiero agregar también nuevamente, porque esta es responsabilidad
del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y no únicamente por el tema del cambio editorial en el Nuevo Diario, podemos ver que la prensa independiente estaba siendo empujada a asumir un rol de autocensura y de autorregulación. O sea, cuando miramos en el transcurso de estos 10 años, podemos ver no solamente este cambio de enfoque del Nuevo Diario, sino también hay otros medios. Y lo puedo decir yo también, que estuve trabajando en varios medios de televisión, donde sencillamente había una amenaza inminente, implícita del régimen por callar a todos los medios. Es decir, la situación del periodismo en general era angustiante y dramática. Imaginémonos cómo llegó incluso a apoderarse del Nuevo Diario, prácticamente el amordazamiento general que había, que era un periódico bien consolidado. Imaginemos cómo el resto de medios independientes más pequeños, lo que estaban pasando. Es decir, un montón de radionoticieros amenazados, cooptados, tenían que alinearse. Estaba prácticamente la prensa amordazada totalmente, y solo el Nuevo Diario y Confidencial y la prensa eran los únicos que criticaban con fuerza al régimen, porque casi todo estaba, digamos, sobre la bota y el amordazamiento del régimen, pues, y eso hay que decirlo. Hay que denunciarlo. El señalamiento que hacen los comunicadores, la Asociación de Comunicadores hoy, de que también hay que poner la vista, ahorita cuando se conoce la noticia del cierre del Nuevo Diario, que también hay que poner la vista sobre los otros medios independientes que andan ahí, arriesgando sus vidas todos los días y denunciando valientemente al régimen desde allá mismo, desde Nicaragua. La situación de Radio Darío, por ejemplo. Entonces, eso te da la medida proporcional de la actitud, digamos, de los grupos, digamos, con poder económico en cuanto a su actuación política actualmente, porque lo vemos. Como un medio como Rubén Darío, como la Radio Darío, está tratando de salir al aire, aún cuando se lo incendiaron, cuando lo quemaron, lo asedian, están intentando asesinarlo, y aún así el hombre quiere salir de las cenizas y seguir trabajando. Y bueno, y estos grupos enormes empresariales, como están empezando a tener demasiadas pérdidas, simplemente deciden cerrar el medio. Pues a mí me parece una capitulación como la que se hizo también cuando se les vendió a ellos mismos por parte de los herederos del ingeniero Chamorro, venderlos, es decir, y no luchar como hacen todos los medios para sobrevivir y seguir su trabajo de denuncia y de periodismo veraz, pues, e independiente. Y eso es lo que están haciendo actualmente la mayoría de periodistas y de medios pequeños que están arriesgando su vida y sobreviviendo con la uña. Entonces, me parece a mí que si hacemos la comparación proporcional, vemos que un grupo tan poderoso como Promérica, es decir, decide cerrar porque no le está siendo rentable y simplemente ya, pues, mientras que otros medios como Radio Darío están tratando de sobrevivir, los medios independientes que andan ahí informando por las redes sociales todos los días en la calle, sobreviven con la uña y con cero ganancia, más bien pérdidas y arriesgando sus vidas. Esperemos. Y bueno, y este grupo simplemente capitula y dice, bueno, ya no salimos, pues ya no nos es rentable. Esperemos, Eri, que pronto puedan dar más información acerca de esta decisión, y le agradecemos por habernos acompañado aquí en Voces en Libertad, por sus declaraciones francas, directas. Creo que son muy valiosos para tener un contexto más claro de cuál es esta situación que vive el Nuevo Diario el día de hoy y la prensa independiente en Nicaragua. Esta mañana también nos enteramos de que todos los trabajadores del Nuevo Diario tuvieron una reunión muy importante donde se les explicó seguramente esta decisión, y una de las grandes preguntas que tenemos nosotros es que si este cese de la circulación del diario es nada más para el periódico impreso, o también estamos hablando de que va a haber una descontinuidad en las emisiones en línea. Y yo creo que es importante poder hablar con uno de los periodistas que estaban laborando para el Nuevo Diario. Vamos a hacer conexión con Daniel Santos Matute. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido aquí a Voces en Libertad. Nuestra solidaridad para ustedes, porque sabemos que son más de 30 periodistas y personas que trabajaban en el Nuevo Diario que estarán también ahora
sin empleo y sin la posibilidad de ejercer su profesión. Buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por sus palabras. Para mí es un honor tener este espacio con colegas que defienden el derecho a la libertad de expresión y de prensa en estos momentos en que el periodismo de Nicaragua sufre un nuevo golpe, un nuevo revés, pero que sabemos que esto puede generar el cambio para una nueva Nicaragua. Mantenerlo. Se nos ha congelado la imagen. No, ¿Nos escucha bien? ¿Nos escucha bien? Daniel, ¿nos escucha bien? Sí. Ok, adelante, perdón, adelante. Sí, les decía que agradecía el espacio, la oportunidad y el chance que me dan para dar mi testimonio y hablar un poco de la situación de la que estamos viviendo nosotros los periodistas del Nuevo Diario. Daniel, la pregunta que nos hacemos todos, porque hemos visto algunos tweets, algunos mensajes de tus colegas, es, a ustedes ayer en la tarde, noche, ¿no les dijeron nada que el periódico llegaba a su fin? No, no nos habían dicho nada. Casualmente estaba hablando con Ana Laura, su colega, que yo regresaba de un subsidio que tuve por 2 días porque me enfermé y no asistí. Entonces ayer yo regresé al periódico, casualmente fue mi último día sin saberlo. A mí me toca lo que es el proceso de volcar, que es el proceso de pasar del impreso al digital, haciendo uso de las herramientas del SEO y ordenar todo el contenido. Me pareció inusual muchas cosas, pues Don Douglas y Dr. Lutin se quedaron hasta largas horas de la noche, cosa que es inusual, y las últimas tareas que tengo que realizar, que me llevan un promedio de 1 hora y que hacen que termine 1 o 2 de la mañana, me dijeron que las suprimiera y eso hizo que terminara a las 11:20, que es algo inusual. Entonces, posterior a esto me fui a mi casa, pero iba con esa espinita, como decimos, iba con esta inquietud que porque había ocurrido eso. Yo suponía que era un asunto de seguridad, pues que podíamos ser atacados y no querían que expusieran nuestras vidas. Me fui desde mi teléfono y mi computadora estuve y a las 12 de la noche miré el comunicado, lo cual me sorprendió mucho. Empecé a recibir llamadas y mensajes de colegas, de ex compañeros, y entonces todo esto ha sido como un hecatombe de emociones, ha sido un duro golpe para el periodismo en Nicaragua. Después de la muerte de Ángel Gaona, después de la toma de Confidencial y esta semana, después del arresto de Miguel Mora y Lucía Pinedo Bao, ahora es el turno del Nuevo Diario y este es un duro golpe para nuestro trabajo, para nuestra profesión y para la historia de Nicaragua. No solamente hay que verlo desde el punto de vista empresarial y los juegos de poder, que también tiene razón de ser en el análisis que actualmente se hace, pero lo importante de ver de esto es cómo el periodismo juega su labor desde una u otra perspectiva, y es a lo que apostamos nuestro equipo, es a lo que apostábamos. Para nosotros es algo nuevo, como te digo, hay un mar de emociones de parte de los periodistas, no solamente del área de la redacción, sino de otras áreas que lo primero que hicieron fue abrazarse, llorar. Probablemente van a ver un video donde algunos entran y se la aplauden, porque es la única forma en que podemos celebrar el periodismo con alegría. Hicimos todo lo que pudimos, escribimos hasta donde pudimos, publicamos todo lo que se tenía que publicar. Ha sido un momento duro. Sí, te escucho. Daniel, como dice aquí nuestro querido colega Luis Galeano, firmes y dignos. Y esa foto que ustedes publicaron de todo el equipo con sonrisas, con dignidad, realmente es inspirador. Y celebramos el hecho de que cada uno de ustedes tiene un compromiso por la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua. Daniel, después de esta reunión que sostuvieron esta mañana, quisiéramos también saber si hay alguna explicación o si hay alguna confirmación, si estamos hablando de un cese de circulación del diario en su versión impresa o estamos hablando de una discontinuidad completa de las emisiones del periódico.
Bueno, hubo una reunión, pero yo estaba haciendo una llamada con una colega y por eso pues no escuché completamente la conversación. Pero me informaron mis colegas que pues lo mismo que afirma el comunicado, las presiones que hemos tenido por parte del gobierno, la falta de papel y nos hace difícil continuar nuestra labor y también pues el acoso que recibimos por parte de miembros partidarios del gobierno. Este es uno de los tantas afirmaciones que se nos han compartido. Perdón que Pues, insista, Daniel, pero quiero que le aclaremos lo más que podamos a los que nos están viendo y siguiendo. El ajá, periódico deja de circular en impreso, estamos claros, pero la parte digital del periódico está también en la línea de desaparecer, no sale más al aire ninguna noticia. pues prácticamente sí, es una confirmación porque yo que me encargo del área digital se me acaba de quitar el acceso a Facebook, entonces supondría que esa es una eliminación también de la edición web, de la edición digital. Ya son las 10 de la mañana, ayer teníamos contenido que trabajamos, no se ha compartido en ninguno, tampoco se me pidió que publicara la portada impresa en la versión digital. Entonces, prácticamente es un cese definitivo del Nuevo Diario. El Nuevo Diario, el periódico que ustedes conocían, probablemente por un tiempo no vuelva a salir. Hay información. Vos estás en el Nuevo Diario, en las instalaciones del periódico todavía. Sí, Ok, hay efectivamente. información de que hay asedio policial cerca del periódico. ¿Esto es cierto? Cuando yo entré muy temprano, a las 7 de la mañana, con mis Ujú. colegas, pues en un momento no hemos sabido de eso. Escuchamos unas sirenas, pero pues no sabemos, ya nos lo habrían informado. Parte del grupo, aunque no está realizando labores, está aquí en su escritorio, se están tomando fotos, están hablando, están compartiendo, pues es lo poco que podemos hacer, porque una cosa es el Nuevo Diario, que ustedes lo conocen como empresa de medios de comunicación, otro lado es el Nuevo Diario como un cuerpo humano que lo conformamos los trabajadores, que nos apoyamos, que todo el que ha trabajado aquí conoce pues la experiencia que se vive en este medio de comunicación y lo difícil y complicado que es llevar el día a día de los nicaragüenses. Bueno, Daniel, muchas gracias por... Una cosa más, Ajá, perdón, perdón. yo insisto en estas cosas porque la gente se pregunta y lo transmite Sí, en el momento que estamos en vivo. ¿Cómo quedan ustedes los trabajadores? ¿Han quedado en espera de sus prestaciones, el tema del pago de las liquidaciones? ¿Qué les dijeron alrededor de este tema? bueno, en ese caso no hemos tenido pues como problemas con esto. Nos dijeron pues que ya estaba, uno para el lunes, pues parece que por ese punto no había problema. Pues como creemos algunos debido a la presión que el gobierno ejerce sobre los dueños del periódico, pues están circulando y publicando. Bien, nuestro abrazo para ustedes, Daniel Santos, nuestra Sí, me solidaridad. gustaría decir algunas Sí, palabras, sí, no sé si me lo permite. sí, Adelante, sí. adelante, por Este, favor. Hoy, pues, al terminar o hacer una pausa en el Nuevo Diario en medio de la crisis, solo me resta decir que se apaga o se cierra un espacio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. A veces el medio pues ha sido criticado de una u otra forma y la gente está en su pleno derecho de hacerlo. Pero al cerrarse un medio de comunicación se cierran espacios y no solamente los empleos de los periodistas que elaboramos para este medio de comunicación, sino las historias que se dejan de contar y las visiones del mundo que ya no estarán. Al cerrarse el Nuevo Diario se cierra una puerta de la realidad que vive Nicaragua y que ya no está presente. Y solo me queda instar a los colegas, a ustedes, a que sigamos haciendo periodismo crítico, valiente, en pro de los derechos humanos, en pro de Nicaragua y en pro de un nuevo país. Daniel, un abrazo para todos ustedes. Esperemos que pronto
estas noticias cambien y que realmente en Nicaragua podamos ejercer comunicación en libertad. Como decía Pedro Joaquín Chamorro también, no existe libertad si tampoco hay libertad de prensa. Y lo que no ha, gracias a Daniel y un abrazo a todos los amigos del Nuevo Diario, los colegas, y decía también el héroe y mártir de las libertades públicas, que en una plaza pública en la que un periodista o comunicador alce su voz para denunciar los atropellos, allí se estará haciendo democracia y se estará haciendo periodismo para que ningún poderoso crea que va a quedar impune y que su abuso de poder no o va a quedar incólume. Así que se olvide Ortega y Murillo. Este es, como les digo, este es un golpe fuerte para los periodistas independientes, para los medios de comunicación, pero es una palada más en contra de la dictadura. Así que no crean los que celebran esto, y lo celebran equivocadamente, porque realmente el periodismo nicaragüense es aguerrido. Así es. No, y va a terminar afectándonos a todos como sociedad. O sea, esto no podemos dejarlo pasar. Estos son las instalaciones del Nuevo Diario. La parte de atrás es esto. La parte de atrás, esto es, en este momento está siendo reportado gracias a nuestros colegas y aliados de Nicaragua Investiga. Ya se nota la presencia policial en las instalaciones del Nuevo Diario y esto es parte del asedio hacia los periodistas. Si hubo una comunicación de parte de la Junta Directiva, consideramos de que la policía no tiene nada que estar haciendo en las instalaciones. Definitivamente que es parte del asedio. Quiero, antes de pasar a nuestro siguiente invitado, hacer un recuento rápido de esos. Son 40 años casi, pero quiero que ustedes escuchen. El Nuevo Diario nació el 19 de mayo de 1980. 10 años después casi hubo un incendio que casi acabó con el periódico. Se quemaron la dirección y parte de las oficinas. En el 90, el Nuevo Diario incluso estaba tan bien posicionado el periódico que pensó en lanzar un canal de televisión en 1990. Desde entonces, Arnoldo Alemán, que era el alcalde de Managua, anunció que ese periódico, por ser de origen sandinista, no iba a tener publicidad y que iba a perecer o que iba a cerrar casualmente porque no iba a tener espacio para la publicidad del Estado o por lo menos de la alcaldía de Managua. Esa actitud de Alemán se mantuvo a lo largo del tiempo, incluso cuando fue presidente del país. En 1998, el Nuevo Diario lanzó su página web. Por primera vez apareció en línea. Entre el año 2000 y el 2010, el Nuevo Diario tomó distancia del Frente Sandinista. Comenzó a distanciarse porque no estaba de acuerdo el periódico o la línea editorial del periódico en mantenerse cerca de un partido que no era nada democrático. Y comenzó a tomar distancia en ese sentido. En el 2008 murió don Javier Chamorro, director fundador con el doctor Danilo Aguirre del medio de comunicación. Antes de eso o después de eso el periódico costó muchísimo que el Nuevo Diario se modernizara. Recuerdo que había unas luchas, unas batallas intensas sobre el formato en colores, el cambio de diseño, una cosa muy complicada, pero al fin y al cabo se logró un rediseño y comenzó el periódico a mostrarse más fresco. El 11 de mayo el Nuevo Diario anuncia que está en problemas económicos y el Frente Sandinista hizo una oferta y Francisco Chamorro, que era el director en ese entonces del periódico, junto al doctor Aguirre, anunció que había una oferta del gobierno para quedarse con el periódico, que tenía siempre el 11% de las acciones. Un día después se declara en ruina, es decir, el 12 de mayo del 2011 se declara en ruina. El grupo Pelas, en un comunicado, decía que había adquirido el periódico y todo el mundo respiraba tranquilo porque lo que menos se quería es que el periódico quedara en manos del gobierno, claro, ¿verdad? Pero ese comunicado fue después desmentido, hubo ahí un palanqueo y de pronto apareció el Grupo Promérica quedándose con el Nuevo Diario. En agosto, el doctor Aguirre renuncia, voy a decirlo claramente, por choques con la manera en la que se quería dirigir el periódico desde los nuevos dueños. Después, en diciembre, y con la salida del doctor Aguirre, lógicamente que se cerraba una historia en el Nuevo Diario. No ha habido, y lo digo con todo también, no ha habido en la historia del periodismo ningún otro titulador
tan excelente como el doctor Danilo Aguirre. Y con él y con su visión periodística se cierra un capítulo del Nuevo Diario enorme del periodismo nacional. En diciembre, Francisco Chamorro prácticamente es obligado a renunciar, porque estaba chocando también con la manera de hacer periódico. Se nombra a León Núñez como nuevo director. Estuvo desde entonces, desde diciembre del 2011 hasta el 2013. León Núñez también renunció por diferencias en la manera en la que se estaba llevando el periódico. El doctor Aguirre murió en noviembre del 2015 y con él se fue también toda la historia rica del Nuevo Diario, de ese enseñar todos los días a los periodistas a hacer un periódico combativo, cercano a la gente, cercano a las demandas de la población. Y llegamos hoy, ¿no?, a esta fecha fatídica en la que estamos lamentando el cierre de este medio de comunicación tan importante en la historia de Nicaragua. También queremos denunciar, en este momento nos están compartiendo información de que la policía ha llegado a asediar también a los periodistas que están cubriendo lo que acontece en las instalaciones. O sea, no solamente a los periodistas que están dentro del Nuevo Diario, sino los que han llegado para cubrir. Y nuevamente, más represión, más atentado a la libertad de prensa, de expresión en nuestro país. Eso que mencionabas acerca de la historia realmente a mí me impresiona, Luis, porque desafortunadamente la empresa privada o digamos los principales grupos habían estado tratando de mostrar por muchos años un ambiente de prosperidad económica y no querían, nunca quisieron admitir de que en realidad las cosas en Nicaragua no estaban haciéndose de la manera correcta. Ahora recordemos cómo es que se financia económicamente un medio de comunicación. Los medios de comunicación informan y dan productos que la audiencia consume y esa es una vía como las empresas logran distribuir su publicidad y dar a conocer, bueno, los productos que comercializan. Por ese servicio es que se reciben los recursos económicos, es decir, los medios de comunicación venden publicidad y de esa manera se sostienen. Muchos grupos empresariales en su momento, y esto lo digo con conocimiento de causa, decidieron dejar de comprar publicidad en los medios independientes precisamente porque no querían tener problemas con el gobierno. Sí. Y menciono esto porque es lo que está ocurriendo en este momento en los medios independientes y sobre todo digitales. Muchas de nuestras alianzas nos han informado que por más esfuerzo que hacen para poder vender espacios publicitarios a través de sus redes, ha sido imposible. Y la respuesta muchas veces que se recibe es, yo no quiero tener ningún problema con el gobierno. Y esto es un llamado para no solamente los medios independientes, para toda la sociedad. ¿Cómo vamos a permitir que este régimen continúe poniéndonos el bozal y reprimiéndonos a todos los niveles? O sea, la represión no únicamente se mira en las calles y en la protesta, se mira en el día a día, en la manera como los productos de consumo principal de la canasta básica siguen creciendo. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en los colegios los estudiantes también están sufriendo represión. O sea, hay niños que han sido expulsados sencillamente porque sus padres están contrarios al gobierno. Entonces, realmente es lamentable, es urgente, así como hace pocos días nuestros colegas de diferentes medios, de 100% Noticias, de Confidencial, de Radio Darío, expusieron ante la CIDH todas las amenazas que estaban viviendo de manera personal, pero también a través de sus medios. Es urgente, como decían ellos, prestar atención a lo que ocurre en Nicaragua y también es responsabilidad de nosotros como sociedad poner también un límite y exigir por derecho, o el derecho que nos corresponde a ser informados, a informar, a ejercer una profesión tan importante para la democracia como es el periodismo, y un periodismo, como decías vos, crítico, que no solamente esté siguiendo las órdenes de un régimen que ha
asesinado, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que sigue atropellando. Y finalmente, Luis, antes de pasar a nuestro otro invitado. Vamos a presentar, para que la gente sepa, un material sobre los ataques realmente que ha tenido el Nuevo Diario, pero te dejo concluir la idea que tenías. No, solamente rápidamente hay algo que también he visto, algunos comentarios en redes, y es el tema de la libertad de las plataformas digitales o el uso del Internet. O sea, hay que también prestar atención al hecho de que este régimen es capaz también de censurar la libertad de prensa y de expresión a través del control del Internet, y eso yo creo que es algo que no podemos permitir. ¿Tenemos a Rafael Lara? No, más tarde trataremos de conversar con Rafael Lara, del Nuevo Diario también, periodista, colega nuestro. Quería, antes de pasar al material, solamente mencionar que la estrategia de la dictadura en contra de los medios de comunicación independientes comenzó desde que llegó al poder, incluso antes. Si ustedes no se recuerdan, a lo mejor pues algunos estaban bastante chavalos, hay pues jóvenes que no conocen la historia y que no se acuerdan a lo mejor. En la campaña electoral, Ortega y Murillo ya habían tomado distancia de las preguntas incómodas de los medios independientes y de los medios que hacían el trabajo, que era preguntar. Al llegar al poder, se hicieron de los canales de televisión más importantes del país. El duopolio entre Ortega y Ángel González logró, ¿verdad?, descabezar los principales noticieros que había en el país. Corrieron a periodistas que no tenían la misma visión de hacer propaganda a favor del gobierno, y además de eso, la amenaza, que vos lo mencionabas hace un rato, la amenaza de el gobierno o la dictadura para los empresarios. Te estás anunciando con tal canal, o sea que vos no estás con nosotros, o sea que vos estás apoyando ese discurso en contra nuestra, y por tanto venía esa profilaxis, ¿verdad? Yo creo que te estás metiendo en problemas y nosotros no queremos afectarte, así que mejor pensar lo que estás haciendo con ese anuncio. Cosas como esas fueron parte de ese entarimado que se fue armando para descabezar los medios de comunicación independientes. Pero ¿cuál es la gran frustración de todo esto? Y vamos con el material. La gran frustración de esto, Berta y amigos que nos ven, es que con todo ese poderío mediático, la dictadura hoy día está aislada. Y digo aislada, tanto local, porque solamente hay un pucho, y ese es un pucho de seguidores de la dictadura, y afuera nadie les cree, que esa es una gran frustración. Sí. Nadie les cree, y por tanto, qué difícil debe ser que tengas millones de dólares, canales poderosos, radios poderosas, y que tu discurso simplemente no cale. Es un discurso que cada vez se está moviendo más incipiente. O sea, hubo un momento donde tenía un poder, incluso hay muchas declaraciones que eran muy valiosas. Sin embargo, ahora lo que hay que decir es que en Nicaragua nada está normal, aunque el gobierno quiera pretender que así es. Vamos a pasar ahora con Rafael Lara. Rafael es uno de los periodistas, yo diría, emblemáticos del Nuevo Diario, 20 años casi trabajando en el medio, y que esta mañana también se suma a esta condena de lo que está ocurriendo en el Nuevo Diario. Hola, ¿qué tal, Rafael? Bienvenido a Voces en Libertad. Hola, Rafael. Sí, ¿cómo está, Luis? Un abrazo, Payo. Debo decirle Payo por la confianza que tenemos. Nos conocemos desde hace rato, y para mí es realmente duro, Payo, comunicarnos en estas circunstancias en las que lo que habíamos comenzado a vivir nosotros allá en el año 2011 terminó de concretarse esta mañana. Tus impresiones, por favor. Así es. Bueno, después de 20 años y tantas situaciones que pasamos por acá en el diario, al final, pues incluso la venta del periódico hace unos cuantos años, la represión de alguna manera comenzó a representarse a través de obstaculización de lo que son las entrevistas, también con acceso a información, pero también el asunto del papel, que eso era vital propiamente para el diario, el papel y lo que son repuestos. Ya de esa manera fueron ahogando poquito a poco lo que era todo lo que es el andamiaje de lo que era el periódico. Se fue Metro también, se fue el Nuevo Diario, ahorita se queda totalmente cerrado, no hay página web, no hay publicación impresa. Con anterioridad ya
también un tabloide que también estaba tirando el editorial Nuevo Amanecer, que era el Cubo, también sufrió los embates, pues, por la reducción de papel y tinta. Entonces, bueno, ¿qué decirte? Un duro golpe, no solamente para el personal, para toda la gente que va al desempleo. Pues acá nos han prometido que no hay problema, nuestra quincena ya la retiraremos y estemos pendientes que ya también van a entregar lo que corresponde, pues, por el momento, en lo que sería propiamente lo que nos corresponde, pues, ya con el cierre del periódico. Por otra parte, pues, lamentando de que periodísticamente el Nuevo Diario, pues, después de tanto tiempo, aproximadamente unos 40 años que estuvo en el aire, 20 estuve con ellos, pues finalmente cierra sus puertas. Un duro golpe para el periodismo nacional, porque es otro medio independiente que al final tiene que doblar el brazo desde el punto de vista económico, y ya no logró sobrevivir, según nos explicaban, incluso en el área digital no se podía sostener por la problemática de que lo que son anuncios tampoco no daba, pues, para hablando de querer mantener una planilla, ¿ya? Entonces fue la última decisión al final, tener que cerrar todo lo que son las instalaciones de lo que es el Nuevo Diario y Metro también. Payo, te tocó a vos vivir esa parte en la que yo me quedé pendiente. Yo salí del Nuevo Diario en el año 2012, allá en marzo, abril-marzo del 2012, sí. Y vos viste esa transformación del periódico y cómo se dejó, y debo decirlo nuevamente, de hacer noticia combativa, de confrontación con realidades como la corrupción, tráfico de influencia, nepotismo, abusos de poder, para tratar de hacer un periódico lo menos molesto posible para la dictadura. ¿Qué significó para el personal? Vos particularmente nos conocemos y sabíamos lo que hacíamos antes y qué significó para vos como periodista de pronto dejar de hacerlo. Bueno, los cambios fueron propiamente con el cambio de propietario, ¿no? ¿Aló? Lo escucho. Bueno, estamos hablando del cambio de propietario y también un cambio de política. Claro que estos tenían una influencia más desde el punto de vista empresarial, y no tanto como el lado periodístico como lo tenía Francisco Chamorro y Danilo Aguirre, pues. Entonces tuvo que irse amoldando propiamente a lo que era el momento, pues que en ese entonces la situación en realidad, si bien el tema de la corrupción era bastante fuerte dentro del gobierno, por otro lado también no teníamos acceso, pues, a serie de información y era más difícil poder corroborar o de por sí el periódico trató de mantener cierto margen, ¿no? Ya después con la crisis que comenzó en abril de este año pasado, pues hubo un cambio de timón totalmente, donde la denuncia sobre la represión, sobre las muertes, sobre las acciones en contra de la población que pretendía alzar su voz en contra del gobierno, pues hubo un apoyo bastante fuerte. Ya por último, incluso del periódico ya también estuvo teniendo ciertos cambios, pues fue tratando de bajar un poco lo que era la política que había mantenido durante aproximadamente un poco más de un año, ¿ya? Pero aún así, pues ya el periódico no pudo soportar económicamente, y al final, pues se dio este funesto cierre, ya que es un duro golpe al periodismo nacional. Rafael, para cerrar, a vos te tocó por mucho tiempo cubrir fuentes como el CENIT, fuentes relacionadas con los derechos humanos. Ahora que el periódico cierra, los derechos humanos desde aquel entonces en el que vos comenzaste, en aquel periódico en el que había una apertura en relación a estos temas, hasta ahora, ¿te imaginaste en algún momento que tus propios derechos humanos, en el caso del derecho de trabajar, el derecho de ganarte el pan de cada día y de informar libremente, iba a ser cercenado por una decisión de una dictadura de asfixiar el medio en el que trabajabas?
Bueno, vos sabés que incluso tuvimos asfixia con ¿cómo que se llama? Con el gobierno liberal en su momento, por el asunto del destape de lo que fueron la corrupción. Eloísa Ibarra dio guerra, ¿para qué? Vos te acordás de Eloísa, cómo Sí. trabajaba denunciando las situaciones, su dominio en el carácter legal y en Sí. leyes. Fueron un duro golpe, pues, en su momento para ese gobierno, y posteriormente, pues, el Nuevo Diario continuó, pues, con su equipo investigativo que estuvo con nosotros en su momento, José Adán, estuviste vos, estuvo también Oliver Bodán, entre otros periodistas destacados que Mauricio dieron a Miranda también. conocer eficientemente lo que era la situación que se estaba viviendo desde el 2007 a más para acá, pues. Este, y bueno, la lucha siempre se mantuvo en alguna medida. Las situaciones, las presiones cada vez fueron más fuertes. Nunca pensé en llegar ahorita, en este momento. Yo pensé que en algún momento podía ocurrir. Incluso pensé de que podía cerrar lo que era la edición impresa, pero posiblemente en digital nos manteníamos. Pero al final es un cierre total, ¿ya? Vi pasar pues a por lo menos unas 5 redacciones acá, después durante estos 20 años. Conocer gente, unos que fueron, otros se quedaron, otros tuvieron que, fueron corridos también en su momento. Pero bueno, fue una gran escuela, pues, para mí, conocer a tanta gente, poder trabajar al lado de gente realmente destacada, que ha hecho lo suyo posteriormente en cada uno de los lugares donde ha llegado. Pero bueno, como te digo, miré pasar a Francisco Chamorro, nunca pensé en mi vida de que yo todavía estaría por acá, después de ver a Francisco Chamorro y a Danilo Aguirre, semejante baluarte de Danilo Aguirre del periodismo nacional, pues, que trabajó con Pedro Joaquín Chamorro desde la prensa en su momento. Y ahora pues es doloroso ver cómo el proyecto al fin y al cabo cierra sus puertas. Rafa, te mando un abrazo, hermano Dale, un de abrazo batalla, también por allá. hermano del Nuevo Diario, tanta gente que nos conocimos por ahí, como decís vos con el doctor Aguirre, con Francisco, el ingeniero Chamorro, Mario Mairena, Eloísa Ibarra, Esteban Solís, Edgar Barberena, fotógrafos de gran calidad, Manuel Zapata, Miguel Molina, Oscar Cantarero, no sé, tanta gente que se me viene a la mente ahora y se me puede escapar más de alguno porque son tantas personas con las que intercambiamos y que hicimos ese periódico. José Dan Silva, que trabajó efectivamente muy de cerca conmigo en la unidad de investigación, Mauricio Miranda, Oliver Gómez, excelente periodista también. Bueno, la verdad es que es una cosa que a mí particularmente sí me afecta porque es historia, Así es. historia vívida. Así es, y también recordar, por ejemplo, cómo el periódico vino reduciendo también sus El paginaje, páginas, sí. iniciaba con 32, 24, 16, 12, 8, incluso, o sea, realmente era insostenible esta situación que se estaba viviendo producto de la represión y la censura del gobierno, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora, déjame decirte que hay inquietud en la gente por por lo que puedo ver en los mensajes que están entrando en la medida que vamos avanzando en la transmisión, es ¿qué ocurrió? Sí. ¿Qué ocurrió entre ayer en la tarde y hoy en la madrugada? Porque es repentino, es como que te dan un machetazo, ¿no? Y de Así es. tajo te dicen, no salimos más. Algo que no sabemos, probablemente en algún momento se va a conocer, porque el comunicado es tan escueto, como decía Eric Aguirre, que deja hasta un mal sabor de semejante periódico con tanta trayectoria y con tanta Salir de historia. una manera tan tan urgente. sí, urgente Eh, y sin explicación real, pues, de esto. También recordemos que hace poco hubo un incidente, también, y vamos al tema de denunciar, Sí. lo que ocurrió con que detuvieron al microbús de Ardiza, Ujú. que era una empresa del Nuevo Diario,
que se encargaba de imprimir, de hacer impresiones. Era la imprenta del Era periódico. imprenta. Y luego, como lo titula el régimen, que llevaban material golpista, etcétera, 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 incluso vinculan a otra institución, pues levanta muchas preguntas. O sea, está ese incidente ligado a algún tipo de represión aún más dirigida de parte del régimen, el tema de que, bueno, yo te pregunto vos que conoces más, Luis, ¿este 11% de las acciones siguen siendo parte o propiedad del partido de gobierno o no? Eso, cuando se dio la negociación, quedó como una enorme interrogante. ¿Qué pasaba con el 11% de las acciones que tenía el Frente Sandinista en el periódico? Quedó como una enorme interrogante, algo que no se pudo contestar y creo que no se ha podido contestar hasta ahora, pero lo que vos mencionabas es muy importante. Hay tres elementos que yo quiero dejar en la mesa antes de comenzar a leer también las reacciones en los tweets que se han enviado a propósito del anuncio del cierre del periódico. Uno, de hecho, la asfixia con el material embargado en la aduana por más de un año, papel, materiales para reposición, herramientas, materia prima, repuestos, etcétera. Ese es uno, ¿verdad? El segundo es la parte de asfixia económica, o sea, a pesar de que este grupo financiero detrás del periódico pues vive de anuncios, ¿no? Y no es el mismo grupo financiero que puede estar financiando su producto, porque eso no es un negocio, eso es engañarte a vos mismo si lo haces de esa forma. Pero lo que vos mencionás es ese elemento que se hace unos días, la supuesta, y digo la supuesta porque al final solo lo miré en los medios de la dictadura, la supuesta detención de un vehículo de Ardiza con algunos afiches, ¿verdad?, que supuestamente eran subversivos en contra de la dictadura. Eso pudo haber tenido algún detonante, podría ser. La persecución al grupo financiero también, que también ha y salido además de eso, día. yo iba a mencionar lo que es la campaña que desde la dictadura se emprendió en contra del Grupo Promérica por un supuesto caso, y digo un supuesto caso porque al final las mismas autoridades de la Superintendencia de Bancos de El Salvador ha desmentido la información que ha sido publicada, pero todos esos elementos sumados podrían tener como respuesta por qué este machetazo de tajo, porque tuvo que haber habido algo que llevara a los dueños del periódico a decir, aceptamos, hasta aquí nomás, no hay problema, hasta aquí llegamos y no se preocupen porque no vamos a seguir publicando absolutamente nada. Y lo que sí sabemos es que hay un compromiso profundo de periodistas independientes de seguir informando, y aunque esto ha sido una estocada para todos los medios también, que formamos parte de este colectivo de medios independientes y comunicadores, estamos seguros que vamos a seguir informando. Yo quisiera, Luis, tal vez, no sé si tenés el comunicado de PECIN, de Periodistas Independientes y Comunicadores. Tengo el comunicado de PEN, de PEN Internacional, de PEN Internacional, que tiene que ver con el cierre del periódico, que nos parece importante porque PEN es una organización que aglutina a periodistas, escritores, artistas a nivel internacional y se ha manifestado muy temprano a propósito de el cierre, ¿verdad?, de operaciones del Nuevo Diario. Dame un segundo nada más para lograr. PEN también que me decía que, bueno, hay también periodistas, personalidades nicaragüenses que se han sumado a esta denuncia. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que publicó Carlos Fernando Chamorro: la suspensión de la publicación del Nuevo Diario es una consecuencia del bloqueo aduanero del Estado contra los periódicos, que durante más de un año les ha impedido importar papel e insumos en una censura administrativa. Condenamos esta agresión contra la libertad de prensa. Cristiana Chamorro: hoy es un día de duelo nacional por falta de materia prima secuestrada por la dictadura. Cerró un periódico, El Nuevo Diario. Nuestra solidaridad con todos sus trabajadores ahora en desempleo, y como dijo Pedro Joaquín Chamorro, sin libertad de prensa no hay libertad. Recordemos que Cristiana Chamorro es directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. También CNN en español se ha pronunciado. El Nuevo Diario, periódico impreso y digital con casi 40 años en Nicaragua, suspende su labor informativa a partir de este 27 de septiembre. Por otra parte, Wilfredo Miranda: el bloqueo aduanero de la dictadura y otros factores económicos empujan al Nuevo Diario a cerrar. Es una gran pérdida para Nicaragua y la libertad de prensa y expresión. El régimen Ortega Murillo se congratula.
Así es, parte de los pronunciamientos que hay en Twitter, nuestra colega Tiffany Roberts, Premio Emmy 2019, hay quienes celebran el cierre del Nuevo Diario. Eso solo nos da más energía para hablar más fuerte y que nos escuchen todos ellos. Y esa es parte de lo que estamos diciendo aquí. No crean que estamos vencidos. Por el contrario, aquí está Arnulfo Peralta, nuestro colega también que trabaja acá en la cadena Telemundo, y dice la salida de circulación del Nuevo Diario y Metro, Nica, asfixiados económicamente por Ortega, demuestra la profunda crisis que vive el periodismo independiente. Se suma al exilio de casi 80 periodistas y la confiscación de 100% de noticias y confidenciales. Parte de los pronunciamientos, aquí está Enrique Sáenz también, que dice: el régimen de Ortega terminó por ahogar al periódico El Nuevo Diario de Nicaragua, un golpe letal a las ranuras de la libertad de prensa que todavía sobreviven, y está etiquetado el Consejo Permanente de la OEA, Almagro, la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIP, el Vatican News y todo lo que puede añadir a este tuit Enrique Sáenz comunicando lo que ocurre.